¿Por qué tus pasatiempos favoritos de repente pierden sentido después de despertar? Las pasiones que una vez te definieron, las cosas que hacían la vida emocionante, empiezan a perder su sabor y se siente confuso, incluso aterrador, como si una parte de ti hubiera muerto. Carl Jung advirtió que el despertar no es todo dicha y amor, también es un desmantelamiento, y una de las primeras señales es perder el interés en las cosas que antes te daban alegría, no porque seas perezoso o estés roto, sino porque algo más profundo está sucediendo en tu psique. Esta es una experiencia común pero incomprendida. No estás loco y no estás solo. La psicología de Jung explica exactamente por qué sucede esto. Y al final de este video, no solo comprenderás por qué tus viejos pasatiempos se sienten sin sentido, verás cómo este vacío es en realidad una señal de crecimiento. Así que quédate conmigo porque lo que se siente como una pérdida es en realidad el comienzo de una vida más auténtica. Antes del despertar, los pasatiempos suelen servir al ego y a menudo funcionan como marcadores de identidad. El jugador, el artista, el músico, el atleta. Tu pasatiempo se convierte en parte de la máscara que usas, la persona como la llamó Jung. Piénsalo. Los pasatiempos te dan logros, estatus o un sentido de pertenencia. Pueden ser formas de distraerte del estrés o de demostrar tu valía a los demás. Por eso se sienten tan emocionantes en la fase del ego porque refuerzan tu sentido del yo. Pero el despertar rompe esa máscara. De repente, la vieja motivación ya no funciona. Ganar un juego, publicar una pintura en las redes sociales o incluso escribir una canción no se siente tan satisfactorio porque la parte de ti a la que le importaba tanto, la identidad del ego, ha comenzado a disolverse. Esa pérdida de motivación no es un error, es una señal de que tu psique está cambiando. Lo que una vez alimentó tu ego ya no alimenta tu alma. Entonces, si los pasatiempos impulsados por el ego ya no tienen significado, ¿qué sigue? Aquí es donde la visión de Jung se vuelve fascinante. Él dijo: el despertar es una confrontación con el sí mismo, el núcleo más profundo de lo que eres. Y cuando ese sí mismo comienza a inasurgir, lo reordena todo. Por eso tus viejos valores comienzan a colapsar. Metas que antes tenían sentido, ganar, lograr, coleccionar, competir, de repente se sienten como perseguir humo porque tu psique ha cambiado su enfoque de la persona al sí mismo. Antes del despertar, tus placeres estaban ligados a recompensas externas. Obtener reconocimiento, sentirse productivo y acumular logros. Todo eso estaba ligado al mundo exterior. Pero cuando el despertar irrumpe, te abres a una realidad más grande. Tal vez a través del trabajo de respiración, psicodélicos, un profundo trabajo interior o la pura experiencia de vida. El mundo exterior simplemente ya no brilla de la misma manera. Los pasatiempos que antes te traían emoción de repente pueden sentirse despojados de su magia. Porque muchos de esos pasatiempos estaban ligados a probarte algo a ti mismo, a los demás, al mundo. Pintar no era solo pintar, era una forma de sentirse talentoso. Jugar no era solo diversión, era una forma de sentirse realizado. Comprar no era solo comprar, era una forma de sentirse digno, elegante o suficiente. Pero después del despertar, cuando la máscara de la persona comienza a caer, te das cuenta de que ya no tienes que probar nada. El impulso de buscar validación a través de los pasatiempos colapsa. Lo que antes se sentía como alimento ahora se siente como una actuación. Y en el momento en que ya no necesitas ser visto como el jugador, el artista o el triunfador, el combustible detrás de esas actividades se evapora. Esto no es una pérdida, es liberación. Significa que tu alma ya no se contenta con perseguir el reconocimiento o construir una identidad a través de los pasatiempos. En cambio, se está volviendo hacia adentro, buscando un significado más allá de la actuación. La razón por la que esto se siente tan desorientador es porque los pasatiempos nunca fueron solo pasatiempos. Eran parte de tu historia. Te decían quién eras. Pero cuando el despertar te confronta con el sí mismo, disuelve esas viejas etiquetas. Por eso puedes sentirte perdido, como si ya no te conocieras a ti mismo. El viejo mapa ha desaparecido, pero el nuevo aún no se ha dibujado. Y en ese espacio todo parece inútil. Aquí está la parte importante. Jung no vio esto como el fin de la alegría. Lo vio como el despojo de las ilusiones para hacer espacio para algo más profundo. Tus viejos sistemas de valores colapsan porque estaban construidos sobre la persona y el condicionamiento. Lo que sigue, aunque lleva tiempo, son pasiones alineadas con el alma. Actividades no nacidas del ego sino de la autenticidad. Y sí, hay un vacío en el medio, un silencio, una extraña nada donde las cosas que antes importaban ahora se sienten vacías. Pero ese vacío tiene un propósito. Aquí está la cruda verdad. No todos los pasatiempos eran pasatiempos. Algunos eran escapadas.
Quizás pintabas para evitar la soledad. Quizás jugabas para silenciar la ansiedad. Quizás cantabas porque te sentías invisible y desapercibido. En la superficie parecía divertido o una pasión, pero en el fondo muchos pasatiempos eran estrategias inconscientes para calmar un dolor que no querías enfrentar. Carl Jung llamó a esto la sombra. Esas heridas, miedos y emociones ocultas que enterramos porque no encajan con la versión de nosotros mismos en la que queremos creer. Y esto es lo que hace el despertar. Saca esa sombra de su escondite. De repente el pasatiempo en el que una vez confiaste ya no te da el mismo alivio porque nunca se trató realmente del pasatiempo. Se trataba de evitar los sentimientos subyacentes. Entonces, cuando ocurre el despertar, la psique comienza a desmantelar estas distracciones. Es como si tu alma dijera: no más curitas. Enfrenta la herida. Por eso pierdes interés. No porque estés aburrido de tus pasiones, sino porque las pasiones servían como máscaras. Cuando la máscara cae, el mecanismo de afrontamiento falla, y eso puede sentirse brutal. De repente, no puedes huir de tu sombra. Tienes que sentarte con ella. Esta etapa puede sentirse deprimente, incluso desesperanzadora. La gente a menudo dice: ya no disfruto de nada. ¿Qué me pasa? Pero la psicología junguiana dice: no pasa nada. De hecho, esto es un avance, porque por primera vez te estás encontrando contigo mismo sin distracciones. Ya no te escondes detrás de una actividad sin fin. Estás viendo la soledad, el miedo, el dolor, el anhelo. Y aunque duele, también es profundamente sanador al sentarse con la sombra. En lugar de pintarla, empiezas a integrarla. Aprendes que la soledad no es una sentencia de muerte, es una puerta hacia la autoconexión. El miedo no es una debilidad, es una señal que debe ser honrada. El dolor no es una maldición, es un maestro. Perder tus viejas escapatorias se siente como perder parte de ti mismo, pero en realidad es perder el velo. Y aquí es donde se vuelve aún más profundo. Esta etapa de perder tus pasatiempos, enfrentar el vacío y encontrarte con tu sombra no es solo un desvío. Es parte de lo que los místicos llaman la noche oscura del alma. La noche oscura no se trata de desesperación por la desesperación misma. Se trata de desmantelar las ilusiones que alguna vez estructuraron tu vida. Jung diría que es el colapso del viejo orden psíquico. Las cosas que te daban sentido, tus pasatiempos, metas, placeres, de repente se desmoronan. Y al principio se siente como una especie de muerte. Te levantas una mañana y la chispa se ha ido. La música suena a ruido. Pintar se siente forzado. Jugar se siente como una repetición. Comprar parece inútil. Incluso la vida misma parece despojada de color. Pero aquí está el secreto. Esta muerte del significado no es un final en absoluto. Es una transición sagrada. Cuando el viejo yo se disuelve, la psique entra en un espacio liminal, atrapada entre quien fuiste y quien te estás convirtiendo. Los pasatiempos pertenecían al viejo yo. Estaban ligados a la persona, a la máscara. Y cuando esa máscara cae, ya no encajan. Por eso todo se siente muerto. No es porque la vida no tenga sentido. Es porque el viejo sistema de significado ha colapsado. No puedes obligarte a volver a él. No puedes volver a poner tu mismo papibor a ponerte la máscara. Jung comparó esto con la alquimia. La psique debe sufrir un nigredo, un ennegrecimiento, una disolución antes de que algo nuevo pueda nacer. La noche oscura es el nigredo psicológico, el consumo de lo que ya no sirve para que pueda surgir un nuevo oro. Por doloroso que se sienta, este vacío tiene una función. Despoja las falsas motivaciones. Te obligan a sentarte con el silencio, con el vacío, sin nada que probar y nada detrás de lo que esconderte. Te enseña que no eres tus pasatiempos, no eres tus logros, no eres los roles que has desempeñado. Cuando todo lo externo pierde significado, se te invita a ir y a tocar algo más profundo. El fundamento del ser mismo, el sí mismo, como lo llamaría Jung. No el ego que necesita validación, sino el sí mismo más profundo que simplemente es. Y desde ese fundamento, eventualmente brotan nuevas formas de significado. Pero esta vez, no son impulsadas por el ego, son impulsadas por el alma. Jung llamó a este proceso individuación, convertirse en tu verdadero ser, íntegro e indiviso. Perder tus viejos pasatiempos no es el fin de la creatividad, es la limpieza del campo para que la creatividad auténtica pueda crecer. Quizás pintar regrese no como una forma de probar tu talento, sino como meditación. Quizás la música regrese no para presumir, sino para expresar tu alma. Quizás aparezcan nuevas pasiones, la jardinería, la escritura, caminar en la naturaleza que nunca esperaste. Estos no son pasatiempos en el viejo sentido, no son escapismos, son expresiones de tu ser.
Cuando comienza la individuación, tu alegría pasa de hacer para lograr a hacer para ser. La actividad misma se convierte en alimento, no en una máscara. Entonces, ¿qué sugeriría Jung? Si estás aquí, atrapado en el vacío, lamentando tus pasiones perdidas, sé paciente con el vacío. No fuerces los viejos pasatiempos de vuelta a tu vida. Permite el vacío. Es parte del proceso. Experimenta con nuevas expresiones. Prueba a escribir un diario, caminar en la naturaleza, el silencio o formas de arte que nunca hayas explorado. Deja que el sí mismo te guíe. Observa tu sombra. Pregúntate, ¿este pasatiempo estaba alimentando mi alma o alimentando mi persona? Esa pregunta por sí sola puede replantearlo todo. Confía en el proceso de individuación. Algo nuevo surgirá, pero solo después de que hayas soltado lo que ya no te sirve. Si estás atravesando esta etapa en este momento, recuerda, no estás solo. Miles de almas en este camino están sintiendo el mismo vacío, la misma pérdida de significado. Así que, hagamos de esto una conversación. ¿Qué pasión o pasatiempo perdiste después de tu despertar? ¿Y qué sientes que está tratando de nacer en su lugar? Escríbelo en los comentarios. Podría ser exactamente lo que alguien más necesita escuchar. Y si quieres más orientación sobre el trabajo con la sombra, la psicología junguiana y los misterios del despertar espiritual, suscríbete. Juntos, seguiremos explorando las profundidades que la mayoría de la gente tiene demasiado miedo de mirar. El despertar es una invitación a la verdad más profunda de tu ser. La pérdida de interés en tus antiguos pasatiempos no es un final, sino el inicio de una vida más auténtica, alineada con tu alma. Al abrazar el vacío y confrontar tu sombra, te abres a nuevas formas de alegría y expresión que resuenan con tu verdadero yo. No temas el desmantelamiento. Es la forja de tu ser más auténtico. Únete a Noctis Psique para seguir explorando los misterios de tu psique.